Y uno de los elementos que Dios estableció, que el Señor Jesús estableció, para que recordemos lo que somos y el costo de nuestra salvación, como lo es la cena del Señor. Entonces estamos ya preparándonos, ya estamos en septiembre, 30 de septiembre, y este estudio de esta mañana entonces está enfocado a que como iglesia debemos continuar haciendo lo que el Señor nos ha establecido. Entonces vamos a orar en primer lugar para que el Señor nos enseñe, nos ilustre con su palabra santa y nos dé el privilegio también de poder tener un corazón receptivo a ella. Voy a pedir que mi hermano Chava nos dirija en oración para que el Señor nos guíe en este proceso. Acompáñame leyendo este versículo 42, que es el versículo clave. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Basado en este pasaje de Hechos, entonces el tema es las cosas en las que los creyentes debemos perseverar. Las cosas en las que los creyentes debemos perseverar. Voy a leer para ustedes los versículos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes en cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué pasaje tan contundente. Este es Hechos capítulo 2. Es el inicio de la iglesia. Llega el Espíritu Santo, inicia la iglesia de Jesucristo. Y Dios dice, y perseveraban. Mire, aparece enfático. Cada vez que en un pasaje de la Biblia una palabra se repite, a veces Dios enfatiza de varias maneras. Uno, utilizando el mismo término y lo enfatiza, lo repite. Pero también a veces Dios toma este término y usa sinónimos para enfatizar esto. Entonces perseveraban en la unidad. Hermanos, la iglesia es totalmente distinta al mundo. La iglesia es totalmente distinta a Israel. La Biblia nos habla que hay tres grupos de personas con los cuales Dios se relaciona. La existencia humana, todo ser humano pertenece a uno de esos tres grupos. El primer grupo es los gentiles. ¿Los gentiles quiénes son? Son todas las personas del mundo, desde Adán para acá, los que son gente. Pero luego en el Antiguo Testamento Dios establece, aún desde el mismo inicio de la humanidad, desde el mismo Adán, establece una simiente especial, un pueblo especial. Y Dios entonces lo va organizando hasta que levanta al patriarca a Abraham, y entonces Dios
diseña ese pueblo. A Abraham le da 2 hijos, pero el único hijo de la promesa era Isaac. Isaac engendra a Jacob, que más tarde Dios le da el nombre de Israel. A ese Jacob Dios le levanta una descendencia en una competencia de sus 2 hermanas por el mismo marido. Pareciera un accidente, pero la idea fue que Dios iba a tener un pueblo grande con 12 cabezas. Y aunque los hijos de Jacob fueron 13, ¿cierto? Sí, porque la hija, exacto. Pues lo digo para que algunos están por ahí pensando. Entonces 12 de ellos eran los cabezas. Y después Dios sacó a una de esas cabezas y la multiplicó. Porque recuerden que los levitas no tenían herencia, ¿verdad? No tenían herencia en el pueblo de Israel. Bueno, pero eso hace parte de la historia. La idea es que Dios formó un pueblo. Y a ese pueblo le dio unas promesas especiales a través de Abraham y también a David. Dios le dio promesas a Abraham y le dio promesas a David, que esas promesas se las va a cumplir Dios a su pueblo en la época del milenio. Estamos en 2. El Señor Jesús vino, murió, vino a su pueblo, le predicó la palabra y su pueblo lo rechazó y lo mató. Y Él dijo: tranquilo, que yo voy a crear ahora mi propio pueblo y les voy a poner en celo con este pueblo. Y ese pueblo es la iglesia. La iglesia comienza aquí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Estamos en Hechos capítulo 2, el inicio de la iglesia. ¿Cómo comienza la iglesia? Hay una palabra que identifica a los creyentes. Perseveraban. Todo creyente persevera. Todo creyente verdadero persevera, permanece. Todo creyente verdadero es permanente. No significa que no va a tener problemas. No significa que no va a tener dificultades. Pero en medio de las dificultades, en medio de su pecado, en medio de cualquier cosa, es un creyente y se va a evidenciar la presencia de Dios, la perseverancia que Dios le da a sus hijos. Como lo dice la introducción, la perseverancia es la capacidad para persistir que Dios le da o para mantenerse en la relación con Dios y como iglesia. Todo creyente va a identificar que Él es la iglesia o hace parte de esa iglesia. Él es la iglesia en relación y con relación a los demás creyentes. Si la persona no ha creído, puede estar en la iglesia, se reúne en la iglesia y no va a perseverar. No va a perseverar. ¿Por qué? Porque la perseverancia es una capacidad divina. Así de sencillo. Es una capacidad divina. Todo creyente va a perseverar. Y eso evidencia de que es un hijo de Dios. Eso evidencia que hace parte entonces de ese cuerpo, de ese grupo, de esa familia, de ese núcleo especial. Ok, entonces antes de meternos en las cosas que debemos perseverar, vamos a pensar un poquito en lo que significa perseverar. Perseverar es ser persistente con firmeza en algo, durante el tiempo y a pesar o a través de las dificultades. Eso es perseverar. Eso es perseverar. Perseverar es ser persistente porque está dedicado a algo. Todo creyente sabe que él está dedicado a la adoración a Dios. Está dedicado al servicio a Dios. Porque para eso fue santificado. La palabra santo significa que Dios lo toma del pecado, lo arranca del pecado, lo quita del mundo y lo trae a la iglesia para que Él le sirva, para que Él le adore. Eso es lo que pasa con los creyentes. Entonces, perseverar es ser persistente, centrado en algo específico. Aquí por eso vemos que el creyente debe dedicarse a cosas específicas. ¿Usted qué hace allá en la iglesia? Usted sabe qué hace en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está.
yo tengo cosas bien claras, bien claras. Una, bueno, ahora más tarde la vamos a nominar. Ser persistente indica entonces estar apegado a aquello que continuamente necesita ser perseverante. A Dios, que Dios lo hace perseverante, y a la iglesia. Ser persistente es concentrarse a cumplir las tareas asignadas por Dios. Entre ellas, oración, la enseñanza, la comunión, etc. Ahora sí, perseverar en la doctrina de los apóstoles, el número 1. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hay unos versículos aquí como 1 Corintios 11:23, donde Dios a través del apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor. ¿Quién le enseñó a Pablo? ¿Quién le enseñó a Pablo? El Señor, el mismo Señor Jesús. Se lo llevó para allá, para el desierto de Arabia, y le instruyó. Como él no estuvo con los otros 11, entonces a Pablo le tocó aparte, pero tuvo que haber sido instruido para poder ser apóstol. Porque un apóstol es una persona que recibió las enseñanzas, las instrucciones directas y personales por el mismo Señor Jesús, y luego lo asigna para que vaya a llevársela a la iglesia, para que vaya a enseñársela. Él mismo fue enseñado, y eso es lo que yo le voy a enseñar, lo que recibí del Señor. Entonces, eso es lo que significa la doctrina de los apóstoles. Si usted lee en la Biblia, cuando comienza Romanos, ¿quién escribió Romanos? El escritor humano de Romano, porque hay que hacer diferencia. El escritor divino y el escritor humano. El escritor divino usó instrumentos humanos. Por eso dice allá en Timoteo, segunda de Timoteo, toda la palabra de Dios, toda la escritura es soplada, es inspirada, porque Dios usó instrumentos humanos, seres humanos, y sopló, movió su palabra a través de ello para que la palabra fuera consignada, escrita. Por eso hago esa distinción, porque posiblemente nosotros podamos hacer énfasis, es que Pablo nos dice, un momento, ¿y quién es Pablo? ¿Qué autoridad viene a tener Pablo para mí si un Pablo es un ser humano como yo, igualito que yo? Entonces, ¿qué autoridad tiene Dios? Pero cuando ya la Biblia dice que eso que Pablo escribió, no lo dijo Pablo, sino que lo dije yo a través de Pablo, ahí sí tiene autoridad, porque está hablando quién tiene autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Dios. Entonces, Él tiene autoridad, y Él pasó la autoridad suya, su palabra, a través de hombres. En 1 de Pedro 3:1 dice, ahora a través del apóstol Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas os despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por medio de ¿quiénes? ¿Por medio de quiénes? De los apóstoles. ¿Por qué entonces la doctrina de los apóstoles? Porque fue lo que el Señor se gastó 3 años y medio para enseñarle a los apóstoles, para que los apóstoles fueran a llevar esa enseñanza a la iglesia. ¿Ahora sí entendemos? Pero alguno está preguntando ahí, pastor, ¿y esos apóstoles de hoy? Dios dice solo 12, el apóstol número 12 se llama Saulo o Pablo, y no hay más. Porque Dios no está escribiendo más palabras, Dios no está mandando más Biblia, más libros de la Biblia, ¿correcto? Ok, seguimos entonces. Esa es una de las cosas que tenemos que perseverar. Perseverar entonces, la letra A, es no apartarse de la doctrina bíblica, como dice allí en Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Perseverar es no recibir a quien no tenga la doctrina de Cristo. Vale la pena hoy recordar este versículo contundente. Si alguien no trae la doctrina de Cristo, no lo reciba en su casa. Ahí está. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cosa contundente.
Un creyente verdadero siempre va a permanecer en la doctrina verdadera, en la doctrina de Dios. ¿Quién dice eso? Él. Aunque yo no lo entienda, él lo dice así. Así es, exacto. Por esa razón el creyente tiene que permanecer en la doctrina. En la doctrina de la primera iglesia, no. Nosotros no tenemos doctrina. El que tiene doctrina es Cristo, Dios el Padre. Y esa doctrina está ahí en ese libro maravilloso llamado la Biblia. Ese está, punto. Hay que apegarnos a la palabra, al texto, lo que dice Dios. Y vale la pena hacer este comentario. Estas personas que enseñan falsa doctrina utilizan la misma Biblia para torcer, para extraviar, para sacar a las personas de la verdad bíblica. Entonces dice el versículo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba en su casa, ni le diga: bienvenido, venga, entre, tómese este juguito, este vaso de agua, esta chicha, este café. Y el versículo que sigue dice: porque si usted lo recibe, usted participa de sus malas obras. ¿Cuál es la mala obra? Enseñar falsa doctrina. Perseverar es retener abrazando frente a frente, así como cuando uno abraza a alguien que ama, que quiere. Así la palabra, usted debe abrazarla. Dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. Hermanos, permítame hablarles un poquito al corazón. En mis años de vida, primero tengo que darle la honra, la gloria al Señor, porque nos ha sostenido. Nosotros hemos sido testigos de embates muy fuertes, esta congregación, de doctrinas erróneas que han querido apoderarse de la iglesia, han querido invadir la iglesia, y el Señor nos ha sostenido. Mi persona, y no ha sido mi fuerza, porque yo no tengo la capacidad para ello. Nosotros no tenemos la capacidad, ha sido el Señor por su gracia. Pero también hemos sido testigos de cuántas personas han salido deambulando con falsas doctrinas. Cuántas personas y grupos, congregaciones. Que el Señor nos siga guardando y que el Señor nos permita seguir persistiendo en su doctrina. Número 2, perseverar en la comunión. Esta palabra es muy importante. Comunión. Vamos a celebrar la cena, ¿verdad? Vamos a leer estos versículos que están aquí. Primera de Corintios 10, 16 y 17. Dice así, todos juntos: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sabe qué está pasando con nosotros en este momento? Esta palabra comunión nos está confrontando, porque cada uno de nosotros pertenecemos a un equipo de trabajo. Los que están trabajando por la proteína tienen que ponerse de acuerdo, tienen que estar, y esto hace parte del ejercicio de la cena del Señor, de aprender a vivir la comunión que ya tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso de la cena. Y el día que nos sentemos juntos a tomarla, recordamos que somos un cuerpo. Y somos un cuerpo porque el Señor Jesús entregó su cuerpo para que fuera molido, partido, destruido, matado por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Es importante recordar lo que significa la palabra comunión. Comunión es aquello que nos es común a todos.
aquello que nos une. La misma palabra comunión me ayuda mucho para comunicar el concepto. Usted la parte en dos y va a encontrar algo común. El concepto de común, ¿qué significa? Lo que todo el mundo hace, lo que es para todos es igual. Lo que es igual para todos. Bueno, voy a ponerles un ejemplo del Antiguo Testamento. Esta palabra comunión se utiliza para cuando el apóstol Pedro, el Señor le revela y le dice, le muestra en una visión, le dice, mata todos aquellos animales que en el Antiguo Testamento se prohibieron porque eran inmundos. ¿Qué significaba la palabra inmundo? Aquello que todo el mundo come, todo el mundo hace. Ese mismo concepto, no de lo sucio, sino el concepto de que todo lo tenemos en común, en común. Miren ustedes cómo es tan impactante la comunión, que el Señor Jesús se hizo un siervo para que seamos en común. El Señor Jesús se hizo hombre para compartir con nosotros, para unirse a nosotros. Estamos unidos con Él. Entonces lo que es común y lo que nos une son dos conceptos, lo que significa la palabra comunión. Por ejemplo, el versículo que acabamos de leer, una sola copa para todos. Que a mí no me gusta el vino tal, a mí mejor me dan uno más un vinito como más fino que tal cosa. ¡Ay! No, señor, es el mismo vino. No, es que a mí no me gusta tal cosa. No, señor, todo lo que comemos, lo que come el uno, lo comemos todos. Eso es la cena. Una sangre para todos, un solo Señor para todos. El Dios que se hizo hombre por todos nosotros. Un solo cuerpo que fue partido por nosotros. Un solo cuerpo llamado iglesia. La iglesia es una sola. No hay dos iglesias. Hay una sola iglesia que dirige el Señor Jesucristo y que está compuesta por todas aquellas personas que le creen, que reconocen que Él es el Señor, que reconocen que Él hizo el sacrificio suficiente por sus pecados. Cuando alguien acepta eso, cuando alguien reconoce y cree en eso que el Señor Jesús dice en su palabra, ¿qué dice Dios? Es unido, es salvado, es tomado de allá, es pegado, metido en el cuerpo llamado en la iglesia, es hecho un solo con el Señor. Seguimos allí hablando de la comunión. Este pasaje me gusta mucho porque nos explica lo que significa la comunión. Dice el versículo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, y los incrédulos son el templo de los demonios o de los ídolos. Yo no digo eso, lo dice él. ¿Sí es? Entonces, la comunión indica compañerismo, participar todos de lo mismo, lo que nos es común. Es una interacción. No existe comunión remota. La comunión es algo interactiva, se relaciona. El término comunión indica entonces tener en común lo mismo, unión. Comunión indica concordia ahora, es actuar juntos. La palabra ahí, concordia, es la palabra griega sinfonía. Bueno, lo que se hace aquí con la música, hay un poco de teclas, te ve la guitarra y la guitarra tiene seis cuerdas, y esas 6 cuerdas tienen que sonar como si fueran una sola. Eso es lo que significa actuar juntos. Nosotros debemos aprender eso cada día, a actuar juntos. ¿Qué parte? La palabra parte significa que nosotros tenemos un destino. ¿Cuál es el destino de nosotros? Los cielos. ¿Cuál es el destino de los no creyentes? Como dice ahí, el incrédulo tiene un destino. ¿Cuál es el destino? Va a estar con Satanás y con los ángeles perversos por la eternidad, compartiendo un lugar horrible que fue diseñado para ellos, llamado lago de fuego, o más conocido como infierno.
Para tener comunión con nosotros, Dios pone su morada en nosotros y habita en y con nosotros. Y por esa razón Dios nos hace vivir. Mire, aquí estamos un tiempo metidos en una sola casa. Y todos los domingos y todos los días que Dios nos permite, aquí venimos y esta es nuestra casa, ¿cierto? Sabemos que esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa donde disfrutamos de la comunión, disfrutamos de la relación íntima. La iglesia entonces tiene que participar. Allí, en los versículos 44 de Hechos 2 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál es el concepto de la comunión? Juntos. Todo lo mismo, vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir. Eso es contrario al egoísmo humano. Nosotros como seres humanos somos egoístas por naturaleza. Desde niño, esto es mío y es para mí y para yo. La iglesia no es así. La delicia del creyente es compartir con su hermano en Cristo. Esa es la idea. Número 3, perseverar en el partimiento del pan. Este concepto de partimiento del pan se aplicó a la cena. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús agarró una torta de esa bien grande, sin levadura, y lo partió. Y le dijo a los discípulos, partan el pan y pásenle el pan a los demás. Era una torta grande, pero la idea era que todos comieran del mismo pan. ¿Por qué? Porque esa era una enseñanza. La enseñanza es que Él es uno solo y que todos los creyentes participamos de Cristo, comemos de Cristo, y no se puede ser salvo si no se come. Esa es alguna figura, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a los judíos, si ustedes no me comen a mí, ustedes no pueden ser salvos. ¿Y cuál es el concepto aquí? Que el Señor Jesús sacrificó su cuerpo para quitarnos el pecado. El Señor Jesús se hizo hombre, siendo Dios, tomó un cuerpo para morir por nuestros pecados. Comerlo es tomar a ese Jesús que se vino a morir por mí y creerle. Y cuando yo creo, ¿qué pasa con ese Jesús? Bueno, parecido a lo que pasa con la comida. Cuando usted viene y toma la comida, la desaparece, ¿cierto? Ahí estaba en el plato, dentro de un ratico ya no está en el plato, está en el estómago suyo. Pasa lo mismo con Jesús. Cuando usted cree, Jesús se mete en usted y pone su morada allí, vive en usted. Vive en usted. Y ahora, así como la comida, el bollo, la arepa esa, hace rato estaba ahí en el plato y éramos dos cosas distintas. Ahora, esa comida que estaba en el plato y usted son uno solo. Cuando creemos en Jesús, somos un solo espíritu con el Señor. Eso dice Dios en su palabra. Así que perseverar en el partimiento del pan es persistir en tomar la cena del Señor. Perseverar es continuar realizando la cena como el Señor lo estableció y lo ordena. Perseverar en la forma como el Señor ordenó que se comiera la cena establecida por Él. Dice que con alegría y con sencillez de corazón, con unidad. Con unidad. Número 4, perseverar en las oraciones. La oración, ay, bendito Dios. Cada vez que nos sentamos a estudiar la oración, qué cosa tan impactante, cómo nos impacta el Señor, ¿verdad? Este viernes encontrábamos, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre. Eso es orar. Inclinarnos, reconocer nuestra condición humana delante de aquel que está sentado en la majestad, que aunque está en las alturas, cuando oro, puedo entrar en su presencia. Puedo estar delante de Él, porque Jesús me dio ese derecho. Cuando creí en Él
me otorgó el derecho de ser hijo de Dios. Y Dios entonces permite que todos sus hijos entren delante de su presencia y disfruten con Él de esa comunión. Como dice allá el Señor Jesús en Mateo 6, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre que te ve en lo secreto. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces, Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Debemos perseverar en la oración. Y viene otra palabrita aquí, perseverar unánimes. ¿Qué es eso de perseverar unánime? Permítame leer los versículos y al final hago un pequeño comentario, porque los versículos son muy dicientes. ¿Qué significa perseverar unánime? Esa es una de las cosas que me asombra de Dios. Dios dice en su palabra las cosas y las explica. Las hace sencillas. Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Pero allí tenemos otros versículos. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La oración es una forma de perseverar unánimes. Unánime significa unidad emocional. Unidad emocional. Estamos juntos, nuestra alma está unida. Nuestras emociones están unidas por estar haciendo lo mismo. En este caso, orando, rogando. Y ahí tenemos con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 4:14. Todos estos perseveraban. ¿Cómo perseveraban? Unánimes en oración y ruego. Bueno, otra vez se repite la misma idea. Romanos 15:5, pero el Señor, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una sola voz. Otra forma de unánime es cuando cantamos juntos. Cuando cantamos juntos. Cantamos un himno, cantamos una sola nota, cantamos. Eso es la unanimidad. Cuando cantamos juntos al Señor. ¿Qué otra cosa? Cuando le glorificamos a Él, todos juntos como iglesia. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Número 6, perseverar en la cena, y en la iglesia debe haber siempre un ambiente de fiesta, hermanos. Eso es asombroso, porque la cena del Señor se basa en la muerte de Jesús. Y cada vez que hay un muerto, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a llorar. Es más, es tanto así que mi abuelo se murió hace como 30 años y muchos de nuestros familiares todavía van a la tumba a llorar. Pero aquí el Señor Jesús dice, alégrense, tengan fiesta, tengan un banquete, un ambiente de regocijo. ¿Sabe por qué? Porque mi muerte es la salvación de ustedes. Mi muerte es la liberación de sus pecados. De eso se trata. De eso se trata. El concepto entonces es la alegría por la celebración de un acontecimiento especial y benéfico. Esta misma expresión la utilizó Dios y lo mandó a los ángeles. Alégrense porque nació el Salvador. Alégrense porque nació el Salvador. Imagínense.
Hechos capítulo 2, versículo 46. El término con alegría entonces significa expresar esa alegría con adornos y con vestidos alegres y elegantes. Por eso cuando venimos a la fiesta de la cena es así. Y también, hermanos, cuando venimos al culto es así. Venimos a expresar esa alegría al Señor, contentos. Contentos. No que el recibo de la luz, que no sé qué, que el problema, hermano. Eso no nos quita la alegría. Venimos a regocijarnos con nuestro Dios. Y en la cena, cuanto más. Expresar entonces ese gozo, esa alegría en el culto de la cena del Señor. Número 7 y penúltimo, con sencillez de corazón. Esta palabra es clave. Estamos estudiando la humildad, ¿verdad? En estos días estamos pausados porque ahora vamos a hablar de la cena, pero no nos desligamos de la humildad. La humildad significa entonces, hermanos, reconocer nuestra condición humana. Pero hay otro elemento de la humildad, de la sencillez aquí, es no tener intenciones contrarias a lo que realmente es la cena. No tener intenciones carnales. No intentar aprovecharme de ello. En la cena el ambiente es un ambiente muy bonito. Desde antes de la cena, durante la cena, después de la cena, ese es algo muy especial. Sencillez significa pureza. Venir desprovisto de cualquier intención malévola. Por eso la idea de ingenuidad. Vengo a compartir como niños aquí. Me gusta mucho esa relación de los niños cuando se encuentran, se abrazan, no tienen intenciones malignas como muchas veces hay en el corazón de nosotros. Ingenuidad para lo malo, limpio. Y por último, la cena es para alabanza de nuestro Dios. El término alabanza indica hay que narrar. La cena se narra lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Estamos alabando la grandeza de su amor hacia nosotros. En la cena se narra el acontecimiento de la muerte del Señor Jesús. Se elogia los atributos de Dios. En la cena también se utilizan los instrumentos musicales para exaltar el nombre de Dios, para exaltar la obra de Dios. Por eso en la cena cantamos himnos que están directamente relacionados con la obra de redención por nosotros. En esas 8 cosas la iglesia y todo creyente debe perseverar. Amén. Vamos a orar. Nuestro corazón lleno de gratitud por tu misericordia, por tu amor infinito, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu majestad, porque eres el Dios que nos ama eternamente, que nos ha salvado y que nos has dado el privilegio de poder glorificarle. La honra, la gloria para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.